Buenos días a todos. Hoy vamos a dar continuidad con lo que sería la clase del Geo 5. No sé si alguien me puede decir si se escucha. Ok. Y me está grabando también la reunión, ¿no? ¿Alguien está grabando la reunión? Ok, perfecto. Bueno. Este programa que vamos a ver hoy día, el Geo 5, tiene su módulo de pilotes. A diferencia del SHAP y del APILE, en el que cada uno está por separado, lo que serían los pilotes hincados y los pilotes vaciados in situ. En el Geo 5, los dos tipos de pilotes están englobados en este módulo de pilotes. Entonces, hoy vamos a resolver un ejercicio de pilotes hincados en arcilla y el ejercicio de pilotes vaciados in situ en arena, los mismos ejercicios que hemos visto en las anteriores clases. Para este pilote que habíamos visto, que es el pilote de diámetro de 0,40 y de una longitud de 16 metros. Bueno, hemos visto antes que estaba usando lo que es el programa APILE, está usando el método de Tomlinson, ¿no? Aquí vamos a ver más o menos cuál está usando, qué método se puede usar y para qué material en este programa. Lo primero que se puede hacer es aquí en la pestaña de proyecto, configurar lo que serían la información del proyecto que estamos haciendo, ¿no? Del modelo, ya sea el autor, la fecha, la identificación, y aquí también vamos a configurar lo que es las unidades que va a emplear el cálculo. Tiene dos unidades, el sistema métrico y el sistema americano, ¿no? Luego, en la siguiente, aquí vamos a entrar, por si acaso, a introducir todos los datos desde esta columna derecha. Aquí están todos los datos y vamos a ir introduciendo uno por uno. La pantalla no se le está viendo. Ahí. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí se ve. A ver, recapitulando un poquito, este es el programa Geo 5 y tiene esta interfaz, ¿no? En la columna derecha se tiene todos los datos en los que vamos a introducir al programa, y aquí en la parte en la columna izquierda tiene un poquito más que todo cosas de visualización. Les decía, aquí en proyectos va a configurar todo lo que es la información del proyecto y se puede introducir lo que es el sistema de unidades, ¿no? El métrico y el inglés. Luego tenemos en settings que aquí podemos configurar lo que sería el tipo de, primero vamos a configurar el tipo de material que vamos a usar, en qué condiciones va a realizar el cálculo, si va a realizar en condiciones drenadas, no drenadas, y qué tipo de método analítico va a utilizar para realizar el análisis, ya sea de suelos cohesivos, no cohesivos. Para eso entramos aquí a editar y tenemos dos pestañas, ¿no? Una pestaña está basada en lo que es el material y la otra pestaña a lo que serían las configuraciones de los métodos de análisis. En esta pestaña de materiales tenemos cómo va a tomar el hormigón, cómo va a tomar las estructuras de acero. Nosotros
vamos a seleccionar lo que es el ACI para lo que sería nuestro pilote. Y estas secciones de acero los va a tomar en cuenta, estas consideraciones los va a tomar en cuenta para el predimensionamiento o dimensionamiento del acero que tiene este pilote, ¿no? Este pilote, a diferencia de lo que habíamos visto en el APAL o en el CHAP, puede incluir acero para los pilotes vaciados in situ. También nos muestra en este programa un predimensionamiento. Entonces, ya configurado el hormigón, vamos a entrar a ver los métodos de cálculo. Aquí tenemos el análisis para condiciones drenadas. Tiene estos métodos de análisis. Tiene el esfuerzo efectivo, tiene las consideraciones del NATPAC y otras normas, ¿no? Como este ejercicio es de arcillas, no lo vamos a modificar y este análisis para condiciones no drenadas, aquí tenemos 3 métodos de cálculo también. El Tomlinson, que es lo que habíamos visto en la clase, y el NATPAC también está aquí, y otro método. Vamos a hacer el cálculo primero con lo que sería el método de Tomlinson. Y tenemos otras consideraciones, como ser la curva de carga y asentamiento, cómo lo va a considerar, si va a ser lineal, no lineal. También tiene lo que es la capacidad horizontal, qué tipo de análisis va a ser. Y estos 2 parámetros, bueno, no influyen directamente en lo que sería la capacidad portante del suelo, ¿no? Va a influir en la reacción que tiene el suelo cuando se le aplica una carga, la reacción lateral y el asentamiento. Lo vamos a dejar estos por defecto. Y finalmente tenemos tipo de análisis que va a ser. Puede ser un método ASD, un método de Limited States o un método according de acuerdo a esta otra norma, ¿no? Como hemos visto el ejercicio, estamos usando un método ASD. Y lo que se introduce aquí es los factores de seguridad para la punta y para, bueno, para la compresión y para la tracción. Factor de seguridad global. Y bueno, este es para una situación permanente. También se puede introducir para si el diseño es con carga accidental, con carga sísmica. Ok. Después de haber configurado eso, a ver, algo que... y no se estaba bien. Aquí en esta parte tiene el método de análisis que vamos a usar. Aquí escogemos la opción analítica. También hace un análisis por resortes. Pero vamos a hacer lo que es esta opción analítica, que son en lo que se basan estos métodos teóricos que han ido viendo, ¿no? Y el tipo de análisis que va a hacer, es un análisis drenado o no drenado. Como estamos con arcillas, vamos a usar un análisis no drenado. Y como en este ejercicio vamos a ver lo que es más que todo la capacidad portante del suelo, no vamos a analizar lo que es esta capacidad horizontal que tiene el programa. Entonces lo vamos a cliquear aquí. Lo siguiente que se hace en el programa es definir lo que sería el perfil del suelo que vamos a usar. Aquí podemos introducir ya sea lo que sería la profundidad del final del estrato o el espesor del estrato, ¿no? Vamos a introducir lo que son los espesores. Nuestro primer estrato terminaba en 4 metros. El segundo estrato termina en 10 metros y el último estrato termina en 14 metros, ¿no? Y hay un estrato que va de 14 a 25. Podemos introducir ese valor de 25 o también lo podemos dejar así, ya que el programa está considerando, que desde el espesor 14 hasta el infinito hay un estrato, ¿no? Hasta una profundidad indefinida.
Entonces lo vamos a dejar así. Y vemos que tiene la profundidad y también calcula su espesor de cada estrato. Una vez definido el perfil del suelo, lo que podemos hacer es definir serían nuestros estratos de suelo. Aquí en la siguiente opción, y podemos introducir aquí que serían nuestros estratos. Nos vamos a ayudar un poco con lo que teníamos del cálculo en el APAI. Este es para la arcilla, es el mismo suelo, ¿no? Solo que esta grafiquita, esta tablita ya la habíamos realizado en el procesamiento del APAI. Aquí tenemos nuestros 4 estratos, las mismas profundidades, y aquí tenemos el peso total, el peso unitario, y también teníamos un peso unitario efectivo, ¿no? Para lo que era el APAI y el C sub U. Entonces, nuestro primer estrato consta de un material de arcilla blanda. Un peso unitario total de 16 y nos pide lo que sería este programa adicionalmente a un módulo de Poisson, un radio de Poisson, que no lo utiliza tampoco en lo que es la capacidad portante, pero sí lo utiliza en lo que sería la reacción del suelo lateral. Podemos ver que, bueno, vamos a introducir algún valor para una arena suave. Todas estas arcillas, el módulo de Poisson van de 0.20 a 0.50, ¿no? Vamos a introducir un 0.30. Y el valor en el que está basado este método, o el que es de mayor importancia, es la cohesión no drenada, ¿no? La cohesión no drenada para este estrato es de 25 kN/m². Y aquí tenemos el método del factor de adhesión. Este factor de adhesión, no sé si se acuerdan, estaba en función de estas gráficas, ¿no? A las gráficas que relacionaban lo que serían las geometría del pilote, que es la base, y la profundidad y el ancho de la base, y el C sub U. Y en este método que habíamos visto en el APAE, esto teníamos, a ver, para arcillas tenemos 3 gráficas, ¿no? Cuando estamos trabajando en arcillas, a ver, esto, creo que no me va a dejar abrirlo si no selecciono el método del FHW. Está. Ahí está. Teníamos en el APAE las 3 gráficas y además podíamos seleccionar que el programa interprete las gráficas, ¿no? O seleccione, haga una interpolación interna y nos dé el factor de adherencia. Y habíamos visto que en el APAE esta aproximación era bastante certera, ¿no? Que la variación era de 1 tonelada más o menos. Bueno, y lo que tiene este programa del Geo5 es que también podemos introducir el valor de este factor de adherencia, o podemos pedirle al programa que lo calcule. Aquí del Geo5 vamos a ver un poco de la formulación que estoy usando para este factor de adherencia. Para ver qué método está usando, solo buscamos en el Google, ¿no? El módulo y el Geo5. Aquí el método de Tomlinson, y está usando este coeficiente de adherencia.
Y está en función esta gráfica, ¿no? Es una gráfica muy parecida, que igual relaciona lo que serían las dimensiones del pilote con la cohesión no drenada. Pero a diferencia de lo que teníamos en el APAEL y en el cálculo manual que lo han debido ver, este solo tiene una gráfica, ¿no? Y no tiene tres gráficas como en el anterior. Entonces, como primera instancia vamos a dejar que el programa calcule este factor. Y luego nos pide también lo que sería este módulo de elasticidad. Nosotros vamos a poner un módulo para una arcilla blanda, más o menos. Bueno, podemos poner unos 20.7. Por si acaso, como les dije, este módulo de Poisson y este módulo de elasticidad no lo va a tomar en el cálculo de la capacidad portante del pilote, ¿no? Estos datos ya son para lo que se refiere el asentamiento que está haciendo. Luego tiene este apply pressure. No vamos a tocar esto, lo vamos a dejar aquí por defecto. Y un peso unitario saturado. Aquí teníamos que, bueno, en el APAEL hacíamos la distinción de el nivel freático con este peso unitario saturado, ¿no? Pero aquí no es necesario hacer eso. Lo que sí tenemos es un peso unitario húmedo, por así decirlo, y un peso unitario saturado. Este ejercicio no consideraba lo que es el nivel freático, si no me equivoco. A ver. Sí, no tiene nivel freático, ¿no? Entonces lo vamos a dejar con el mismo valor que el peso unitario húmedo. Igual no lo va a tomar en cuenta. Lo que hace el programa es que si introducimos el nivel freático en una de las siguientes opciones, va a tomar el valor de peso unitario saturado como referencia, ¿no? Y si el suelo se encuentra por encima del nivel freático, va a tomar este peso unitario húmedo como referencia. En esta columna derecha tenemos opciones de, más que todo son opciones de visualización de cómo, si queremos que el suelo se vea de tal forma, podemos escoger igual el material, es una arcilla, podemos escoger el color que se vea y ya, eso sería para este material y le damos a añadir. Aquí vamos a ver que se ha creado lo que es un primer estrato que dice arcilla blanda y podemos seguir añadiendo más estratos sin cesar esta ventana. El siguiente estrato que tenemos es de una arcilla limosa dura que tenía un peso unitario de 17. Módulo de Poisson lo vamos a dejar y una cohesión no drenada de 75. El factor de adherencia vamos a dejar que lo determine el programa. ¿Y qué más? A ver. Esto podemos cambiarlo. Y el peso unitario saturado vamos a colocar que es el mismo que el peso húmedo. Le damos a añadir. Se ha creado la segunda capa. Vamos a introducir los datos del tercer material, que era de una arcilla arenosa dura. Peso unitario de 17, el módulo de Poisson lo vamos a dejar y el peso, la cohesión no drenada de 90. Este es un material duro, podríamos colocarle el módulo de elasticidad de un material de una arcilla más dura. Y el peso unitario saturado lo vamos a dejar con el mismo del peso unitario húmedo.
Podemos cambiarle un poco el color para que sepamos que estamos en otra arcilla. Le damos a añadir. Finalmente, nuestro último estrato es de una arcilla arenosa muy dura. Muy dura. Este tenía un peso unitario de 18, una cohesión de 180 y peso unitario saturado igual lo vamos a colocar con 18 y le vamos a colocar otro color. Ok, después de que ya hemos introducido todos los estratos podemos usarlo. Este estrato creo que tenía ya el mismo color que el primero, lo vamos a cambiar. Para cambiar podemos darle a editar aquí que tiene, o podemos darle doble clic, igual lo voy a abrir. Ok. Bueno, una vez que ya hemos definido el perfil del suelo y las propiedades del suelo, vamos a ir a asignar estas propiedades, estos suelos a este perfil, ¿no? En la siguiente opción tenemos este capítulo de asignar y aquí seleccionamos, ¿no? El primer suelo era una arcilla blanda, el segundo suelo era una arcilla arenosa muy dura, el tercero es una arcilla arenosa muy dura y finalmente el último es una arcilla arenosa muy dura. Perfecto. Una vez que vayamos colocando nuestros suelos o asignando, aquí en la ventana se va a ir mostrando, ¿no? Ahorita solo se muestran dos suelos porque seguramente hasta el pilote solo tiene una longitud de 8 metros, ¿no? Cuando cambiemos esta longitud por la que es, ya nos va a mostrar el perfil del suelo completo. Luego, algo que no teníamos tal vez directamente en el API es que se puede introducir aquí lo que serían las cargas en la cabeza del pilote. A ver, tiene, ¿no? Lo que serían las cargas, se puede introducir lo que serían cargas, momentos y cortantes en la cabeza del piloto. Entonces, el programa lo que hace es que después de calcular lo que es la capacidad del pilote, capacidad última o la capacidad admisible, va a comparar con estas cargas y nos va a decir si este pilote está resistiendo a tracción o en caso de que estemos usando lo que sería la interacción lateral, nos va a decir también cómo se está comportando, cuál es la capacidad lateral, ¿no? Como estamos trabajando con método AST, lo vamos a colocar esto en servicio y la carga lo vamos a poner 1 por ahora. Esto para ver más adelante cómo calcula el método del programa. Y en realidad lo que queremos ver es la capacidad importante del suelo, ¿no? Lo vamos a dejar como 1 y lo vamos a colocar añadir. Por si acaso esto sí o sí es requisito para el programa introducir la carga, porque si no introduces la carga no va a correr. Lo siguiente que hacemos es definir aquí lo que sería la sección del pilote y el material del pilote. Tenemos diferentes tipos de secciones. Sección circular, una sección circular variable, un pilote de acero, hueco, un pilote cuadrado y los otros que pueden ser definidos por el usuario, ¿no? En nuestro ejemplo teníamos que este era un pilote circular. Aquí está. Un pilote circular, un diámetro de 0,40 con una longitud de 16 metros. Lo siguiente es estas dos opciones nos indican dónde se encuentra el pilote con respecto al suelo. Esta primera opción nos dice si el pilote se encuentra por encima del terreno o a qué nivel.
Nosotros estamos considerando que el pilote está partiendo desde el suelo, desde la superficie, lo vamos a poner 0. Y esta es la profundidad final que considera, también lo vamos a considerar como 0. En este caso, nuestro pilote está perforado desde la superficie, no tiene ninguna sección o longitud fuera del terreno, ¿no? Y luego en el material podemos escoger qué tipo de pilote es, si es un material de concreto o si es otro tipo de material. Lo vamos a dejar con concreto. Y algo que tenemos aquí es la tecnología, dice, ¿no? ¿Qué tipo de perforación están usando? Si es un pilote hincado, si es un pilote vaciado in situ, un pilote CFA. Como les dije, este módulo contempla todos estos pilotes aquí. No es como veíamos en el APAEL, que solo eran pilotes hincados, o como en el SHAP, que eran pilotes vaciados in situ o pilotes CFA. Este es un pilote hincado que estábamos viendo para el ejemplo. Entonces vamos a escoger esta opción, ¿no? De Driving Piles. Lo siguiente que podemos introducir son los materiales. Aquí introducimos el material del pilote y en caso de que sea un pilote vaciado in situ, nos va a dejar introducir los materiales del acero de refuerzo y de la sección transversal. Algo que quiero que vean es que como este es un pilote hincado, se ha deshabilitado aquí la opción. Aquí teníamos una opción de dimensionamiento del acero, ¿no? Lo vamos a volver a colocar. No aparece. Bueno, seguramente cuando hemos modificado algo de esto, se ha colocado aquí, se va colocando o activando o desactivando las opciones. Aquí solo tenemos capacidad portante. Seguramente cuando definamos algo se va a activar el asentamiento. Pero como estamos considerando pilotes hincados, estos pilotes hincados no tienen aceros de refuerzo, ¿no? Lo que usan son cables de pretensado. Y no tenemos eso aquí. Entonces en el catálogo, aquí del material del pilote, le podemos dar catálogo, nos va a decir concreto de la CI y qué material estamos usando, ¿no? Qué resistencia. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, le vamos a poner que es un pilote de 25 megapascales y tenemos que, bueno, para el acceso transversal y longitudinal, tenemos estas dos opciones. Lo vamos a colocar ahora, aunque va a ser indistinto porque no va a usar estos datos. Le podemos colocar qué tipo de material de acero está usando. FLE de 15.000 megapascales. 500 megapascales, perdón. Y aquí le ponemos el valor. Lo mismo para el acero de refuerzo. 500 megapascales. 500. Ok. Lo siguiente que se hace es definir lo que sería el nivel freático. En caso de que tengamos agua o el agua se encuentre en nuestro estrato, en nuestro perfil, lo que hacemos es cliquear esta opción y decirle dónde se encuentra el agua. En nuestro ejemplo no teníamos agua, entonces lo vamos a dejar descliqueado. Luego tenemos el tipo de análisis que va a hacer, para qué diseño de carga, para qué situación de carga, si es una carga permanente, accidental, sísmica, lo vamos a dejar como permanente. Bueno, luego de haber introducido todos estos datos del suelo, de parámetros, de la carga, de la geometría del agua, podemos ir a lo que es la capacidad vertical. Aquí en la capacidad vertical, lo que tenemos es, nos da la capacidad al fuste del pilote. Esta es la capacidad última, por si acaso. Y la capacidad en la punta del pilote
también es la capacidad última. Y nos da lo que sería la capacidad del pilote, que es la suma de estos dos, ¿no? Y luego tenemos lo que sería... bueno, esta es la carga que va encima del pilote. Y lo que hace el programa es que pues, nosotros hemos visto en lo que estábamos haciendo con el API, que para encontrar nuestra capacidad admisible agarrábamos nuestra capacidad última y la dividíamos entre el factor de seguridad. Aquí lo que el programa hace es lo mismo, pero de distinta forma, ¿no? Lo que el programa hace es dividir la capacidad última que tenemos entre nuestra capacidad de diseño del pilote en la cabeza y nos dice que esto debe ser menor a 2.5. Es lo mismo, es el mismo cálculo, pero visto de diferente forma, ¿no? Por eso lo he introducido aquí en valor de 1 en la carga axial que tenía el pilote para que vean que está haciendo esto, ¿no? Entonces sí es un método ASD, pero está visto de diferente forma. Ahora que tenemos la capacidad de este pilote, podemos comparar con nuestros resultados que teníamos. Mira. Tenemos que la capacidad... A ver, me voy a copiar esto que teníamos de la PI, lo voy a colocar aquí. Aquí lo vamos a poner GEO5. La resistencia última en el fuste, según el GEO5, es de 1256.64. La resistencia última en la punta es de 203.58. Y la resistencia total es de 1460.21. Si le aplicamos nuestro factor de seguridad, nos va a dar que la resistencia admisible es de 584 kilonewtons. Esto transformado a toneladas es 59.54 toneladas, ¿no? Entonces, este valor podemos comparar con lo que hemos obtenido antes en nuestro cálculo. Teníamos que el cálculo manual nos estaba dando una resistencia admisible de 49.64 toneladas. El cálculo en el programa PAEL nos ha dado una resistencia admisible de 47.80 toneladas. Y el GEO5 nos está dando una resistencia de 59.54 toneladas. Lo que vemos es que, bueno, en nuestros resultados podemos ver que la resistencia en la punta es la misma, pero la resistencia en el fuste es mayor que lo que está considerando el GEO5, ¿no? Entonces, esto se debe a que está haciendo la interpretación del coeficiente de adherencia de diferente forma a lo que hemos realizado de forma manual o como lo ha determinado el API. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos vamos al suelo y habíamos dejado este factor de adherencia para que lo calcule el programa? Pero podemos introducirlo también nosotros, ¿no? Hemos realizado el cálculo de forma fuera del programa y vamos a introducir estos valores que habían calculado en la clase, ¿no? Para el primer estrato, el factor de adherencia es 1. Para el segundo estrato, el factor de adherencia es 0,7. Para el tercer estrato, el factor de adherencia es 0,65. Y para el último estrato, el factor de adherencia es de 0,60. Entonces, vamos a ver cuánto cambia si introducimos nosotros nuestros valores, ¿no? Nos vamos aquí a lo que sería la capacidad y podemos ver que
la capacidad cuando introducimos nuestros valores de adherencia son ligeramente menores para el fuste, ¿no? Aquí tenemos 1086.69 y nuestra resistencia total del pilote admisible es de 52.62. 52.62. En este caso podemos ver que no es que los resultados se aproximan un poco más a lo que hemos hecho o han hecho por el cálculo manual y lo que hemos visto en el APAEL, ¿no? No hay mucha diferencia entre los resultados. Eso sería el método que está usando el programa según este método Tomlinson. El método Tomlinson es el mismo que han visto en clases y el mismo que maneja el APAEL para las arcillas, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si este mismo ejercicio lo determinamos con otro método. Vamos a ir aquí de nuevo a Settings y luego Editar, y en vez de Tomlinson vamos a tomar lo que es el del NATPAC, ¿no? Este método igual es un método desarrollado en Estados Unidos. Y lo que pasa es que usualmente cuando cambiamos de método nos piden diferentes parámetros, ¿no? Vamos a ver si cambia o no cambia o qué parámetros nos pide según este método. Según este método, a ver, estamos en condiciones no drenadas, hemos dicho. Ok, nos vamos al suelo. Y aquí nos dice, ¿no? Teníamos una arcilla blanda, el peso unitario no ha cambiado, el módulo de Poisson es lo mismo. Y aquí nos deja escoger, ¿no? Si es un material cohesivo o es un material no cohesivo. Vamos a colocarle cohesivo. Y aquí nos da lo mismo, ¿no? Nos da un coeficiente de adhesión, perdón, una cohesión no drenada y nos da el factor de adherencia. Pero a diferencia del otro método, aquí ya no realiza el cálculo de forma interna, ¿no? Nosotros tenemos que introducir este valor de forma manual. Entonces vamos a trabajar con los mismos valores. Este tenía un valor de 1. Aquí cuando le damos OK y hacia abajo, lo que hace es que se pasa al siguiente estrato. Lo mismo, seleccionamos que es un cohesivo, le ponemos un valor de 0,7. Para el siguiente material, cohesivo, un factor de adherencia de 0,65 y para el último un factor de adherencia de 0,60. Ok. Y luego nos vamos a la capacidad. Y lo que tenemos es que los resultados que está usando el programa NATPAC o el método del NATPAC con lo que sería el Tomlinson son los mismos resultados, ¿no? Y eso parte porque en principio tienen casi la misma formulación. Por ende, no hay un cambio sustancial. Bueno, viendo esto, ya tenemos lo que sería la capacidad para las arenas, para las arcillas en un piloto hincado. Antes de pasar a lo que serían las arenas en un pilote vaciado in situ, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿O está todo bien?
Todo bien. Perfecto. Ah, Sigue. Daniel, por favor, ¿podrías repetir nuevamente las conclusiones respecto a la comparación entre este método y el método que hemos utilizado en nuestro ejemplo de clase? Sigue. Lo que vemos es que el método que está usando el Geo5, por lo menos en pilotes hincados, en arcilla, tenemos casi los mismos resultados, ¿no? Tenemos que el cálculo manual ha sido de 49 toneladas, en el APAEL de 57 y en el Geo5 de 52 toneladas. Esto se basa más que todo en que los tres métodos, los tres programas o los tres métodos de cálculo están utilizando el mismo análisis, el mismo método teórico. Ya. Ok. Bueno, de todas maneras, siempre hay algo de diferencia en los distintos métodos, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos también calcular con otro programa y con otro método de cálculo, como habíamos dicho en clases, siempre tenemos que calcular por lo menos con dos métodos de cálculo. Entonces ya estamos aprendiendo ya como tres métodos de cálculo para pilotos hincados y dos software distintos para que ustedes puedan tener una idea en qué rango varían los cálculos, los resultados de las capacidades de los pilotos. Se dan cuenta, trabajar con puntos y comas no tiene sentido cuando hablamos de pilotos. ¿Ok? Bueno, muchachos, si no hay más dudas, entonces también, por favor, siga adelante. Sí. Bueno, esto sería más que todo a lo que serían los pilotes paseados, los pilotes hincados en arena. Ahora vamos a ver qué cálculo para los pilotes de material no cohesivo. Tal vez ya difieren un poco de lo que habíamos visto según los cálculos del SHAP o el método manual. A ver. Este era el hincados, ahora vamos a ver lo que es paseados in situ en arenas. Vamos a resolver este ejercicio que habíamos visto el sábado de este pilote de diámetro 0,60 y longitud de 14 metros en este material arenoso. Entonces lo que hacemos es darle a nuevo y vamos a introducir primero, vamos a verificar que las unidades de trabajo sean las correctas. Estamos en un sistema de unidades métricas y nuestros datos también. Entonces lo dejamos en unidades métricas. Lo siguiente que vamos a hacer es aquí en editar. Vamos a seleccionar. Ahora sí ya nos vamos al análisis para condiciones drenadas, que es lo que toma para arenas. Y aquí vemos que hay diferentes métodos, ¿no? Hay un método de NAPAC, un método de esfuerzos efectivos, que se parece un poco a lo que hemos visto en la clase del día sábado, ¿no? Que se trabajaba con esfuerzos efectivos. Y hay otros dos métodos de otra norma, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con lo que sería este método de esfuerzos efectivos y vamos a dejar esto con un factor de seguridad de 2.5.
Adicionalmente, aquí seguimos usando lo que sería una solución analítica y esto es para condiciones drenadas, ¿no? Y no vamos a considerar lo que es la capacidad horizontal, el cálculo de capacidad horizontal. Luego nos vamos a ir a lo que sería el perfil del suelo y vamos a introducir nuestros estratos. De igual forma nos vamos a ayudar con lo que sería esta tabla que hemos realizado el día sábado, donde hemos realizado la estratificación de este material, ¿no? Habíamos considerado 4 estratos. Los primeros 2 estratos que son de una arena limosa y el segundo de una arena bien gradada, ¿no? Entonces le damos a añadir y empezamos a introducir las profundidades. 3.5, 5.5 y el último que le íbamos a dar por defecto, ¿no? Que vaya en un estrato sin profundidad de 5.50 hasta indefinido. Lo siguiente que hacemos es introducir los datos del suelo. Aquí vemos que este va a ser nuestro Siltizan 1 y el peso húmedo de este material es de 17 y vamos a considerar un módulo de Poisson para una arena limosa está entre 0.20 y 0.40, entonces podemos considerar 0.30. Y aquí tenemos un Bearing Capacity Coefficient. Y vamos a ver un poquito, a ver lo que está haciendo el programa con este método. Geo5, método de tensión efectiva. Este método parece que en primera instancia es muy parecido al que hemos visto el día sábado, ¿no? En el que se basaba en que el esfuerzo, en que la resistencia en el fuste era igual al factor beta multiplicado por el esfuerzo efectivo. Pero tiene una diferenciación. Aquí tenemos la capacidad o el coeficiente beta no es en función a la profundidad, como lo habíamos visto en el otro método del día sábado, ¿no? Este está en función al tipo de material y nos da una tabla de referencia, ¿no? Nos dice que para arcillas el método beta va de 0.23 a 0.40 y para arenas va de 0.30 a 0.60. Entonces, nosotros podemos introducir estos valores aquí al Geo5. Considerando que es una arena, podemos dar inicialmente un valor de 0.50. Y aquí lo que tendríamos para el módulo de elasticidad, podemos introducir para una arena un módulo de 17.25. Como les dije antes, el módulo de Poisson y el módulo de elasticidad del suelo no va a influir en la capacidad portante. Y teníamos que para este material, que es la arena, teníamos que, este se encuentra por encima del nivel freático. Entonces lo vas a poner al mismo valor. Podemos seleccionar el material, Siltizan y configurar un color.
a dejarle este color. Luego vamos a introducir los valores del segundo estrato. Este era la siltizant y teníamos que el peso húmedo es 17, pero el peso saturado ya es 20 para este estrato, ¿no? Que se encuentra por debajo del nivel freático. Entonces ahí vamos a colocar 17 y 20 para no olvidarnos. Y este coeficiente de adherencia vamos a dejarlo en 0,50. Y ok. Ahora vamos a introducir el estrato 3. Este tiene un peso unitario de 20. Bueno, en realidad el ejercicio solo nos da el saturado, ¿no? Le vamos a colocar 20 en los dos y como les indiqué antes, una vez que introduzcamos lo que es el nivel freático, el programa ya va a tomar ya sea el húmedo o ya sea el saturado, dependiendo dónde se encuentra nuestro estrato con referencia al nivel freático. Ok. Este lo vamos a colocar que sea otro color. Añadir. Luego la última capa que también es del mismo material. Tiene color y en realidad lo que diferenciaba este estrato de los anteriores es que este tenía mayor resistencia con el número de golpes, ¿no? Vamos a ponerle que esta capacidad del coeficiente es de 0,60, que es lo máximo que teníamos para este material arenoso. Y lo vamos a dejar como ok. Una vez que ya hemos definido el suelo y el perfil, vamos a asignar estos valores al perfil, ¿no? Entonces el primero es este SM1, el segundo es SM2, el tercero es este material y el último es este material. Correcto. Luego nos vamos a ir a la carga y de igual manera le vamos a poner esto un valor de 1. En realidad podríamos ponerle un valor de 1 o ya podríamos colocarle una carga mayor, ¿no? Y como les dije anteriormente, el programa va a verificar si esta carga que está en la cabeza del pilote es menor a lo que sería la capacidad portante o la capacidad admisible del suelo. Eso ya lo determina el programa. Como queremos que este ejercicio sea igual a lo que hemos visto en el APAE y el cálculo manual, lo vamos a dejar como 1. Y luego nos vamos a la geometría. También es un pilote circular, pero de diámetro de 0,60. Y la longitud del pilote es de 14 metros. Estos valores hemos dicho que lo vamos a colocar en 0, que estamos considerando que el pilote no se encuentra por encima del terreno. Entonces están partiendo directamente desde la superficie. Luego tenemos lo que sería el material del concreto y qué tipo de método de perforación tiene, ¿no? Este es un pilote vaciado in situ, entonces lo vamos a dejar con esta opción. Luego al material podemos definir qué tipo de hormigón estamos usando. Podemos determinar qué tipo de hormigón estamos usando y otros materiales en esta sección. Lo mismo que habíamos visto para el acero, podemos definir el esfuerzo del acero en esta sección, el acero longitudinal y el acero de refuerzo. Y luego podemos introducir el nivel freático. Y vamos a habilitar esta opción y según nuestro ejemplo
el nivel freático se encuentra a 2 metros. Vemos que ya se ha graficado aquí el nivel freático, donde corresponde. También vemos nuestro perfil de suelo, y algo tal vez que no hemos visto es que antes es que también podemos visualizar esto de forma de 3D, ¿no? Lo que va a hacer es mostrarnos nuestro pilote en 3D con la ubicación de las capas del suelo y con la ubicación del nivel freático. Bien, dicho esto, podemos pasar a ver lo que serían los resultados del fuste y los resultados de la punta. Algo que tenemos que definir aquí a ver, vemos que ya está, no se me estaba habilitando. Basta. Este coeficiente de capacidad de la punta también está establecido en lo que sería el manual del programa para este método. Este está en función a un valor de NP, ¿no? Que es un coeficiente de capacidad. Y este también está en función al tipo de material. Entonces tenemos que para las arenas tenemos un valor de 30 a un valor de 150. Los valores bueno, yo considero que son un poquito altos, pero vamos a colocarle a ver el menor aquí al programa para ver cuánto nos sale. Este valor que introducimos aquí del NP, del coeficiente de capacidad, va a influir en lo que es la capacidad última que vemos aquí, ¿no? Entonces, si yo le pongo 0, esto, bueno, si yo le pongo 2, va a reducir. Y si yo le pongo 30, como nos dice el programa, nos va a dar estas capacidades, ¿no? Podemos comparar estas capacidades con lo que hemos visto en la clase. Esto para pilotes basados en sí. Entonces aquí vamos a ver. Tenemos la resistencia última en el poste, el 273.81, y la resistencia en la punta es de el 306. La resistencia última total es de 2580 kilonewtons, y eso dividido entre nuestro factor de seguridad nos da una resistencia total de 1032 kilonewtons. Esto podemos ver o comparar con los resultados que habíamos obtenido en el programa SHAP, perdón. Vemos que existe bueno, la resistencia al fuste que nos ha calculado el programa Geo5 es mucho menor que la que teníamos en el programa del SHAP. También podemos ver que la resistencia en la punta es mucho más grande que lo que teníamos en el programa SHAP, ¿no? Podemos ver que es aproximadamente de 2 a 3 veces más grande esta resistencia en la punta. Entonces vamos a reportar aquí esto para hacer una comparación de los tres métodos de cálculo que aplica el Geo5. Vamos a colocar último en el fuste, último en la punta y último total. Esto lo habíamos analizado según este método de estrés, de efectivo estrés, ¿no? Entonces, bueno, estos valores son de
y la suma de ambos. Bueno, este método de fttips3, aquí podemos ver por si acaso, si le damos aquí en print, nos va a dar más o menos el reporte. Y aquí podemos ver un poco más de lo que está realizando el programa de forma interna. Tenemos los estratos, la carga, estos valores, cómo está analizando en la punta y en el fuste. Esto de lo que está analizando en el fuste, el programa, es muy parecido a lo que habíamos visto en el cálculo manual y en el programa SHAP. Está usando la misma fórmula que sería el esfuerzo efectivo por el valor beta. Sin embargo, nos ha salido a nosotros, a ver, resistencias en el fuste menores, ¿no? Y esto se debe a que hemos estado trabajando con la tabla que nos da el programa Geo5 y tenemos resistencias del coeficiente beta, valores de 0,50, 0,50, 0,50 y 0,60. Y lo que se ha determinado con el cálculo manual, este valor beta está en función de lo que sería la profundidad. Tenemos valores de 1,20, 1, 0,80, 0,60. Entonces, aquí hay esta variación en el fuste. Si bien es el mismo cálculo, los valores de referencia que nos está dando el Geo5 están en función al material. Y por eso existe esta variación en el fuste. Ahora, ya si vemos un poco más la punta, este método que está usando el programa Geo5 está en función al esfuerzo efectivo, al área de la punta y a este coeficiente de capacidad que también lo hemos sacado de la tabla, ¿no? A diferencia de lo que teníamos en el programa SHAP y lo que habíamos hecho en el cálculo manual, que está en función a lo que sería el N60, el área y lo que sería la presión atmosférica, ¿no? Entonces, si bien el programa Geo5 nos dice que este es un método de esfuerzo efectivo, vemos que existen esas variaciones, ¿no? Ahora, nosotros podríamos ver en primera instancia de que, bueno, este valor beta podríamos tratar de introducir los valores que hemos calculado de forma manual, sin hacer caso a lo que sería la referencia, y nos va a dar un valor al fuste muy aproximado, ¿no? Pero lo vamos a dejar por ahora así. Y nos vamos a pasar a realizar el mismo cálculo, pero con lo que sería otro método. Aquí en el esfuerzo, el método, vamos a cambiar a lo que nos pide el NatFac y le damos OK. Vamos a ir al suelo y vamos a ver qué ha cambiado respecto al otro método. En este método tenemos que nos pide peso unitario, módulo de Poisson, y vamos a dejarlo en suelo no cohesivo, y nos pide un ángulo de fricción interna. También tiene un factor de fricción en el fuste, un coeficiente lateral, que pareciera tener parámetros más asemejados a lo que habíamos visto en arenas para pilotes hincados, ¿no? Podemos dejar que estos valores de fricción y valores de presión los calcule el programa de forma interna e introducir solamente lo que sería el ángulo de fricción interna, ¿no? El ángulo de fricción interna, bueno, no lo tenemos, pero podemos usar una correlación para encontrar
triángulo de fricción. Vamos a considerar esta relación o esta correlación que está en el libro de Bowles. Está en función al número de golpes. Que nos dan valores de ángulo de fricción de 30, 31 y 33. Entonces estos valores vamos a introducirlos aquí al programa. Primer estrato tiene un valor de 30. Vamos a dejar que el programa calcule estos parámetros y nos vamos al siguiente estrato. Siguiente estrato tiene una ecuación de 31 y estos valores que nos calcule el programa. Ok. Pero tenemos que colocarle y calcular. Ahora el tercer estrato tenía un ángulo de fricción de 31. Y el último tiene un ángulo de fricción de 33. Y ok, con esos valores ya podemos tener los resultados de lo que sería el esfuerzo vertical según este método de del NARPAC, ¿no? Podemos ver aquí que, bueno, a diferencia del otro programa, tenemos también el factor NQ, que es lo que afecta directamente a la punta, que en esta ocasión podemos dejar que el programa lo calcule o que el programa haga, o podemos introducir este valor. Vamos a dejar que el programa lo calcule. Entonces tenemos que la resistencia al fuste es de 159 kilonewtons, la resistencia en la punta es de 740/22 y esto nos va a dar una suma de 899.41. Sí. Y esto podemos sacar el admisible de ambos para ver, ¿no? Aquí vemos que estos dos métodos difieren mucho el uno del otro. Existe como más del doble, ¿no? De la capacidad que estamos viendo. Y vamos a calcular a ver por otro método, a ver qué valor tenemos según el otro método. Entonces nos vamos a settings y vamos a escoger otro método. Vamos a escoger este, el último método, y vamos a ver si ha variado algo respecto al suelo. Tenemos este método está igual en función al ángulo de fricción. El ángulo de fricción. Pero si bien está igual al ángulo de fricción, su formulación es diferente y tenemos que los valores son de 1150,97 para la resistencia del fuste, 2840 para la resistencia del fuste, y esto nos da una capacidad total de 3891 y una capacidad flexible de 1556. Bueno, hemos realizado este cálculo de la arena, métodos diferentes, y estas capacidades que hemos obtenido las podemos comparar con lo que hemos obtenido en el cálculo manual y en el cálculo del chat. Tenemos que en el cálculo manual
tenemos una capacidad admisible de 793. En el cálculo de SHAP tenemos una capacidad de 792.5 más o menos. Entonces, ya viendo un poco lo que son los resultados finales con estos tres métodos, podemos ver que a diferencia de lo que teníamos en la arcilla, que nuestros resultados eran prácticamente iguales, aquí sí existe gran variación, ¿no? Existe una variación en los resultados de cada uno de estos métodos, ya sea si estamos tomando el del esfuerzo efectivo o los demás. Y también existe variación en lo que teníamos entre la fracción y la punta de uno y otro, ¿no? Si bien el total de 1032 es el que más se acerca al que tenemos el cálculo manual o el cálculo del SHAP, podemos ver que a su vez, en el fuste tenemos un menor resultado del fuste y en la punta tendríamos un resultado mucho más alto, ¿no? Entonces tenemos esta diferencia, ¿no? Si bien este método de esfuerzo efectivo no se asemeja mucho a lo que pareciera ser el mismo método que hemos visto el día sábado, vemos que su formulación es completamente diferente, ¿no? Ahora que vemos esto, tal vez podríamos entrar un poco, regresar a este método efectivo y ponerle los valores de beta que habíamos calculado, ¿no? Para ver si con esto nos acercamos a la resistencia al ajuste. Entonces, en nuestro suelo tenemos que habíamos calculado que el coeficiente de beta es de 1.20, pero aquí hay algo que el programa tal vez no nos deje ingresar. Ahí está. Nos dice que el programa tiene este valor de beta máximo configurado hasta un valor de 1. Entonces, no podemos sobrepasar ese valor. El siguiente es de 1.09. Tampoco. Vamos a poner 1. Y el siguiente es de 0.88. Siguiente es de 0.68. Y ok. Luego nos vamos a la capacidad. ¿Y qué pasa? Este NP tal vez a mí me parece excesivo, ¿no? Es muy alto. Según mi criterio, también lo puedo bajar y seguir un poco las recomendaciones que están en la tabla. Y le voy a poner un valor de 10 o, bueno, en realidad de 10, podría ser de 10 o de 8, 9 lo vamos a dejar. Entonces, viendo que tenemos estos datos, podemos introducirlos aquí a nuestra tabla resumen y vamos a ver que si nosotros ingresamos nuestros valores, la resistencia al ajuste ahora sí nos da 591.96, 391.88, el total es suma de estos dos y el admisible sería este valor. Ahora podemos ver que nosotros de igual manera podemos llegar al mismo resultado que habíamos visto en la clase del día sábado con el cálculo del método SHAP y con el cálculo manual. Pero podemos llegar a este mismo resultado y nosotros ya entramos un poco más a definir, un poco más a afinar los resultados y tomar ya un poco más de decisiones, ¿no? Y no siguiendo lo que serían las tablas de referencia que nos está dando el programa del Geo 5.
esto para la arena. Ahí podemos ver que la comparación es, bueno, la variación es demasiado alta, ¿no? Pero sí, lo que quería enseñarles más que todo Daniel, es que te interrumpo un segundito. Muchachos, lo que está haciendo Daniel es tratar de ver dónde está la diferencia, cómo podemos encontrar los resultados que teníamos antes. Entonces estamos haciendo con la intención de entender dónde más o menos están las variaciones. No significa que tenemos que forzar al programa a que tenga los mismos resultados que otro método, ¿ok? Solamente estamos investigando dónde puede estar la diferencia, ¿ok? ¿Se está escuchando, muchachos? Sí, jefe. Ok, listo. Adelante, Daniel, continúa, por favor. y, bueno, eso sería respecto al cálculo de esto de las arenas, de la capacidad en las arenas con el Geo5. Bueno, hemos obtenido diferentes valores con diferentes formulaciones, ¿no? De ahí ya depende mucho de cada persona cuál quiere seguir y con cuál puede validar, cuál se parece más. Y finalmente lo que va a definir lo que el valor real que se toma o que se va a tomar es la prueba de carga que se va a realizar en campo, ¿no? Eso sería respecto a la capacidad de la arena. Daniel, te interrumpo un ratito también. Bueno, muchachos, miren, tenemos que ahora hacer una nueva tarea, ¿ya? Utilizando este programa, el Geo5, tenemos que hacer las 4 tareas que hemos hecho antes de pilotes, 2 de vaciados in situ, 1 en arena, 1 en arcilla, y 2 de pilotes hincados, 1 en arena y otro en arcilla, ¿ok? Y obviamente nos van a salir a veces resultados similares, a veces resultados distintos. Entonces también la tarea tiene que tener un comentario de por qué los resultados pueden ser similares o distintos. ¿Se está entendiendo la tarea? Sí, ingeniero. Ok, listo. Adelante, Daniel, entonces. Con eso habríamos concluido, Inge, los 2 ejercicios del CHAP y de pilotes vacíos in situ y hincados. Ya, perfecto. Bueno, entonces, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, Ok, bueno, de todas maneras, ya saben, si tienen dudas, por favor, por el chat, hagan la pregunta correspondiente. Si no, mándenme a mi WhatsApp personal también, pero no se queden con dudas, por favor. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay dudas, directamente nos veríamos en nuestra clase del día sábado. ¿Ok? Está bien, Inge. Ok. Bueno, listo, muchachos. Gracias entonces a todos. Daniel, muchas gracias por la ayuda. Nos vemos el día sábado, muchachos. Hasta el sábado. Hasta luego. Termina el sábado.